Recuerden que me va a llevar seguramente 2 Zoom, así que cuando termina esta primera parte, pongo a grabar, así que va a demorar 5 a 10 minutos y volvemos a empezar. ¿Sí? Bueno, buen día a todos, chicos. Hoy lo que vamos a ver es calorimetría. Ya empezamos con la unidad 3, ¿sí? Así que ya tienen que empezar a hacer ejercicios de la unidad 3. Y vamos a empezar tratando de discutir qué entendemos por temperatura. ¿Alguno de ustedes me puede dar una definición más o menos linda de lo que llamamos temperatura? Fíjese, acá puse un ejemplo de que muchas veces uno lo asocia a sensaciones que uno tiene, pero fíjense que no da lo mismo la sensación que tiene este monstruito azul tocando algo frío y algo tibio, y es muy parecida a la sensación que tiene este tocando algo tibio y algo caliente, ¿no? Se dicen cosas opuestas sobre el balde que está tibio. ¿Cómo podríamos definir temperatura para que todos entendamos lo mismo? Esa es la idea. ¿Un vector? No. La temperatura es un escalar, no es un vector. Y acá me dice la presencia o ausencia de calor. No es una buena definición. ¿A alguien se le ocurre algo más? En general, cuando uno habla de magnitudes nuevas, que dice la energía que tiene un cuerpo, tiene que ver con la energía. Ahora lo definimos bien. Fíjense, es el calor, bueno, la energía cinética, sí, tiene que ver con la energía cinética de las partículas. Eso es, con el calor no, con la energía cinética de las partículas. Para nosotros la temperatura va a ser lo que mide el termómetro, porque así se definen las magnitudes en la física. Por ejemplo, si uno quiere definir el tiempo, es muy difícil. ¿Qué es el tiempo? Uno podría hacerse una pregunta filosófica, pero no podemos definirlo fácilmente. Entonces el tiempo para nosotros es lo que mide el reloj, nada más que eso. Y la temperatura es lo que mide el termómetro. Por supuesto que hay que diseñar un termómetro y todos tenemos que ponernos de acuerdo de que la medimos de la misma manera. Y lo que sabemos experimentalmente es que si yo pongo dos cuerpos en contacto que tienen la misma temperatura, ya no intercambian calor entre ellos, llegaron a un equilibrio. ¿Sí? O sea que sirve realmente como una magnitud que nos dice algo. Y esencialmente es lo que nos decía, bueno, no me acuerdo quién me lo dijo, pero tiene que ver con la energía cinética de las partículas. Y por supuesto también con su energía interna, después lo vamos a ver en la semana que viene. Pero o sea, si uno tiene un objeto que tiene una temperatura más alta, significa que en promedio la energía cinética de las partículas es mayor. ¿Sí? Esa es la idea que se obtuvo, pero mucho después de haber definido la temperatura. O sea, esto fue un avance de la termodinámica, de la física, que se encontró que la temperatura es proporcional al promedio de la energía cinética de las partículas. ¿Sí? Bueno, pero esto no lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar temperatura como la conocemos, como lo que mide el termómetro. Pero ahora calor. Definamos el calor. ¿Es lo que siente el perrito este? El calor tiene que ver con eso, con una sensación corporal. Acá, el calor es la energía cinética de las partículas, la energía interna de un sistema. Bueno, acá me dicen que sí, que no. No es lo que siente, no es una sensación el calor. Por supuesto que en el lenguaje cotidiano está bien decir tengo calor, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo podríamos decir bien científicamente la frase tengo calor, ¿sí? Pero no es lo que vamos a definir como calor. ¿Es la energía interna que tiene esta ollita? Acá me dice Sofía si calor sería alta temperatura. No, tampoco es sensación térmica. Pregunta, de nuevo. ¿El calor es la energía que tiene acumulada esta olla? ¿Es energía interna? Bueno, podría ser, es un nombre, la palabra calor es un nombre, así que podría ser lo que se nos dé la gana, pero no es esto. Tampoco es energía interna el calor. El calor, cuando uno en física, en química, en cualquier ciencia habla de calor, está hablando de energía transferida. ¿Sí? O sea, es un nombre nada más, pero es simplemente para ponernos de acuerdo entre todos. O sea, cada vez que yo diga calor, no estoy hablando de la energía interna que tiene esta ollita, ¿sí? Sino de la energía que está transfiriéndose desde la olla
hacia el lugar donde hay agua y hielo. ¿Está bien? Esa es la definición de calor. Energía. Energía, pero energía transferida. Yo no puedo decir, esta olla tiene mucho calor, o el vaso con hielo tiene poco calor. No, eso está mal. ¿Sí? A lo sumo puede decir, tiene mucha temperatura, tiene mucha energía interna, vamos a decirla a partir de la semana que viene. ¿Sí? Este tiene baja temperatura, baja energía interna, y el calor es la energía que se está transfiriendo. ¿Sí? ¿Qué unidades entonces se va a medir el calor, chicos? Ahí hay un perrito. Joules, en K, no sé qué es. Calorías, joules, está bien. ¿Sí? O sea, las unidades van a ser unidades de energía. Va a ser joule, caloría, kilocaloría. ¿Sí? Tienen que tener, ustedes bien anotado en el machete, la equivalencia. Una caloría es 4,187 joules. O un joule, 0,24 calorías. Fíjense que los alimentos, muchas veces la gente de nutrición habla de calorías, pero en realidad son kilocalorías. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno dice que las medialunas aportan 150 kilocalorías, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? Porque acá no hay energía que se transfiera, ¿no? ¿Qué significará que las medialunas aportan 150 kilocalorías? ¿Idea? En la energía, pero ¿en qué sentido la energía? Emilia me dice la energía. O sea, estas medialunas finalmente las voy a procesar en mi cuerpo, ¿sí? Va a haber una quema, ¿sí? Se producen una combustión, ¿sí? Finalmente, la energía que yo obtengo por ese proceso metabólico, esa energía finalmente termina siendo transferida a mí. O sea que, por eso es que es una especie de, de exceso de la palabra calor, porque hay un montón de procesos, ¿sí? Pero finalmente me termino transfiriendo a mí esta cantidad de energía, 150 kilocalorías. ¿Está bien? Bueno, y pongámonos de acuerdo que aquí llamamos escala de temperatura Celsius o centígrada, es la que usamos todos los días. ¿Sí? El 0 de grados centígrados es tener agua y hielo en equilibrio a presión atmosférica normal. Si ustedes, de ahora en más, en cualquier problema de termodinámica le dicen, tengo un recipiente donde tengo agua y hielo en equilibrio a presión atmosférica normal, le están diciendo que la temperatura es de 0 grados centígrados. Y lo mismo, si le dicen tengo agua en equilibrio con su vapor a presión atmosférica normal, significa que la temperatura es de 100 grados centígrados. ¿Sí? De ahí uno puede calibrar un termómetro, dividirlo en 100 y tiene los grados centígrados. Pero en general, en termodinámica vamos a usar la escala absoluta, la Kelvin. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es a los grados centígrados sumarle 273. ¿Sí? O sea, ante la duda van a tener que usar la escala absoluta. La clase que viene vamos a tener que usar vamos a tener que empezar a usar la absoluta. Hoy podemos trabajar con grados centígrados, porque vamos a tener que hacer restas. Y cuando uno hace restas, da lo mismo usar los grados centígrados o usar los Kelvin. Hagan la prueba, pongan 20 grados menos 15 grados y ahora hagan la misma cuenta, pero con Kelvin le va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que por hoy podemos usar grados centígrados. A partir de la clase que viene les recomiendo usar siempre Kelvin. ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es sumarle 273. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es lo que se llama calorimetría. Queremos estudiar qué le pasa a un cuerpo cuando le entregamos calor. ¿Sí? Y queremos encontrar una expresión. Lo que le va a pasar es que va a cambiar su temperatura, ¿no? Va a aumentar su temperatura si le entregamos calor. Entonces, quiero encontrar una fórmula que me diga cómo cambia la temperatura cuando le entregamos calor. Entonces, primera pregunta que hago. Si yo le entrego, si, si quiero cambiar a 1 kilo de agua la temperatura en 1 grado, o si le quiero cambiar la temperatura del agua a 2 grados, ¿sí? ¿Será la misma cantidad de calor que tengo que entregar? ¿Será el doble? ¿Será una relación no lineal? No tengo la menor idea, pero lo más probable es que sea que, si yo quiero aumentar la temperatura en lugar de 1 a 2, ¿cómo será el calor que tengo que entregarle? A la misma masa de agua. En principio, Camila me dice el doble, Lorena también el doble, pero podría no ser doble, podría ser 2,7, está bien 2,1.
O sea, que sea el doble significa que es una ley lineal, ¿sí? Y eso no lo sé. No todo es lineal en la vida, lamentablemente. Si no, valdría toda la regla de 3 simple y no tendríamos que estudiar física ni nada, porque todo podríamos resolverlo con regla de 3. Pero bueno, la primera propuesta, la más fácil, es que sea proporcional, ¿no? Entonces, vamos a proponer que si la temperatura cambia más, entonces tenemos que entregar un calor proporcionalmente mayor. ¿Bien? Esa es la primera cosa que proponemos. Segunda cosa, si tenemos ahora 1 kilo de agua y 2 kilos de agua, y quiero a ambos aumentarles 1 grado centígrado, tendré que entregarle más calor a los 2 kilos. ¿Cuánto más calor? ¿Será el doble? Parece razonable, ¿no? Otra vez, proponer una ley que sea proporcional. ¿Sí? ¿No queda grabado? ¿No lo puse a grabar esto? No, sí, lo puse a grabar, sí. Estamos de acuerdo que es razonable que si yo quiero aumentar 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilo y 2 kilos, en el caso de 2 kilos es razonable pensar que voy a necesitar el doble de calor. ¿Sí? Entonces, una propuesta razonable es que la cantidad de calor que necesito entregar es proporcional a la masa. Para aumentar la misma cantidad de temperatura. ¿Sí? Y ahora una pregunta les hago. Si yo quiero calentar 1 kilo de agua o 1 kilo de hierro y aumentarle la temperatura a 1 grado centígrado, ¿es la misma cantidad de calor que tengo que entregar? ¿A quién tengo que entregarle más calor? ¿Alguien tiene idea? No, no es la misma, pero a ver, ¿al hierro tengo que entregarle más calor? Si tienen alguna duda, pongan en las hornallas de la cocina, pongan 1 kilo de hierro y 1 kilo de agua. Y enciendan la misma cantidad de tiempo. Y después prueben a ver meter el dedo en alguno de los dos. Elijan cuál de los dos meter el dedo. ¿En cuál meterían el dedo? ¿En el kilo de agua o en el kilo de hierro? Habiendo recibido la misma cantidad de calor. ¿Cuál les parece que se calentó más? ¿El agua se calentó más? No, hagan la prueba, se van a quemar, metan el dedo en un... Imagínense un hierro metido en la hornalla del fuego, e imagínense un tarro con agua, y metan el dedo. Van a ver que el hierro está candente, mientras que el agua todavía se puede tocar. O sea que al agua le cuesta mucho aumentar su temperatura. El hierro aumenta muy fácilmente su temperatura. ¿Sí? Eso lo pueden hacer la prueba ustedes. Entonces, acá hace falta más calor para aumentarle la temperatura al agua que para aumentársela al hierro. ¿Sí? Y como me dijo ahí, no me acuerdo quién, hay una nueva magnitud que ahora vamos a definir, que se llama calor específico, ahora lo vamos a definir, y que depende del material. O sea que el calor que yo tenga que entregarle va a depender de qué material es. No es lo mismo si es agua o si es hierro. Y ya le voy anticipando que para calentar el agua hace falta mucho calor. El agua tiene un gran calor específico, se llama. Necesita mucho calor para cambiar su temperatura. ¿Sí? Bueno, la expresión que vamos a proponer después de este análisis es que yo necesito más calor mientras mayor sea el cambio de temperatura, mientras mayor sea la masa, ¿sí? Y mientras mayor sea el calor específico. Acá me dice Emilia, no, el hierro levanta más temperatura, tiene que ver con las interacciones que generan entre las moléculas. Sí, tiene que ver con de qué manera guarda la energía que le entregaste. El agua tiene otras formas de guardar energía que no es solo energía cinética. El agua la puede guardar rotando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con las formas en que guarda la energía. Es un proceso muy complejo. ¿Mm? Bueno, esta fórmula, chicos, vamos a ver 2 fórmulas nada más. ¿Sí? Esta es una que ya tienen que tener en el machete. Es proporcional a la temperatura, proporcional a la masa, proporcional al calor específico. Entonces, y vamos a usar una convención de signos en todo el resto de la materia. ¿Sí? Cada vez que a un sistema, el sistema es el agua en este caso, cada vez que entre calor al sistema va a ser positivo para nosotros. Cada vez que salga calor va a ser negativo. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo va a quedar la expresión.
Cuando yo digo delta T, es temperatura final menos temperatura inicial. Si entra calor, la temperatura final va a ser más grande, así que esta resta va a dar positiva. Si sale calor, la temperatura final va a ser más pequeña y esto va a dar negativo. ¿Bien? Y esta constante C es el calor específico del material. Y depende de cómo está conformado ese material, ¿no? De cómo son las moléculas, de qué manera va a guardar la energía. ¿Sí? Esa parte no la vamos a estudiar. Nosotros solamente vamos a ver qué sucede con una masa de agua cuando le llega tantas calorías, ¿sí? Cuánto aumenta su temperatura. Lo que vamos a estudiar es cómo cambia la temperatura, cuánto calor se necesita. Bueno, las unidades, chicos. Fíjense, el calor específico nos da el problema, me dice Santiago. Sí, puede ser que te lo pidan calcular, en general te lo van a dar como dato, ¿sí? Pero te lo pueden pedir calcular. Pero siempre vamos a tener que usar esta expresión, o sea, si te piden calcular el calor específico, te van a haber dado el calor, te van a haber dado la masa y el cambio de temperatura. Así que no hay más complejidad que eso. Ahora vamos a ver que se complica un poquito. Fíjense las unidades. La unidad de calor específico es calorías sobre gramo grado centígrado. Pero también podría ser kilocalorías, le pongo un kilo que es 1000, ¿no? Y kilogramo abajo. Da lo mismo poner kilo y kilo abajo también. También podría ser joule sobre kilogramo grado centígrado. ¿Bien? Pero miren bien las unidades porque puede haber trampa en los problemas. Puede ser que diga calorías sobre kilogramos, ¿no? Estas son las unidades que voy a usar yo permanentemente, pero ustedes miren bien fijo qué es lo que dice. ¿Bien? Y algo muy importante, chicos, el calor específico es un número positivo, que no les dé negativo, ¿sí? Me piden que repita la convención de signos. Si entra calor positivo, si sale calor negativo, ¿sí? Igual lo vamos a ver ahora en ejemplos. Pero el calor específico siempre es positivo, es un número positivo. Porque si fuera negativo, me estaría diciendo que yo le entrego calor al agua y en lugar de calentarse se enfriaría. Así que no puede ser negativo. Fíjense ejemplos que vamos a usar mucho. El ejemplo que vamos a usar un montón va a ser el agua. Así que el calor específico del agua es simple. Y es 1 caloría sobre gramo grado centígrado o 1 kilocaloría kilogramo grado centígrado. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará que el agua tenga 1 caloría gramo grado centígrados? Acá Camila me dice si la convención del calor es solo para el calor. Sí, es solo para el calor. El calor específico es un número positivo. ¿Sí? Mientras que el calor va a depender si entra o si sale. Si entra es positivo, si sale es negativo. Bueno, ¿alguien me puede decir qué significa que el calor específico del agua sea 1 caloría gramo grado centígrado? Si no lo quieren escribir, dígamelo verbalmente. ¿Ni idea? Tan callados hoy, che. Fíjense, esto significa que hace falta 1 caloría, ¿sí? Para cambiarle la temperatura en 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. ¿Sí? Eso es lo que significa. Hace falta 1 caloría para cambiarle la temperatura en 1 grado centígrado a 1 gramo de agua. Este numerito depende en realidad de cuál es la temperatura del agua, pero para nosotros va a ser una constante y no le vamos a dar bolilla a la dependencia con la temperatura. Acá me dice Ornella, ¿por qué divide por 1000 las dos veces? Si yo multiplico por 1000 arriba y multiplico por 1000 abajo, no cambia nada. ¿Sí? Me da lo mismo, se simplifica el kilo con el kilo, no cambia nada. O sea, da lo mismo que caloría sobre el gramo. Bueno, otros que vamos a usar mucho va a ser el del hielo, que es 0,5 calorías gramo grado centígrado. Fíjense que es más chico el calor específico del hielo. O sea, hace falta menos calor, la mitad de calor para cambiar la temperatura en 1 grado de 1 gramo de hielo. El de vapor 0,47 todavía hace falta un poquito menos calor. Y fíjese, el del hierro y el de aluminio, que son metales,
hace falta muchísimo menos calor, la décima parte de calor para cambiarle la temperatura en 1 grado centígrado. ¿Sí? Bueno, Profe, sí. eh, ¿por qué el calor específico está ahí en grados centígrados y anteriormente dijo que usaba grados Kelvin? Eh, Eso es una buena pregunta. Eh, en realidad acá debería decir Kelvin. ¿Sí? En el día de hoy, yo les dejo usar grados centígrados para no confundir, para no meternos con Kelvin hoy, pero en realidad debería decir Kelvin. ¿Sí? Cuando veamos el segundo principio dentro de un par de semanas, vamos a tener que poner acá donde puse grados centígrados, vamos a tener que poner Kelvin. Si no, no dan bien las unidades. Pero hoy, como yo tengo que hacer restas de temperatura, ¿sí? Da lo mismo usar grados centígrados que Kelvin. Bien, si ustedes quieren, pongan Kelvin y no se van a equivocar jamás. En todos lados. ¿Mm? Bueno, Gracias, profe. pregunta, chicos. Eh, si el calor específico es más grande, yo ya lo dije, pero como es importante, se lo voy a preguntar. Si el calor específico es mayor, por ejemplo el agua es el caso típico de que tiene un calor específico muy grande. ¿Es más fácil o más difícil cambiarle la temperatura? Más difícil, me contestan acá Ornella, Lorena, ¿sí? Y la idea es esta, si yo despejo la temperatura y el calor específico es muy grande, me da un cambio de temperatura pequeño, ¿sí? También podría darse el caso de que si la masa es muy grande, la temperatura también va a cambiar poquito. Bien, entonces vamos a definir una nueva magnitud que se llama capacidad calorífica. Recuerden que el C era calor específico. La capacidad calorífica es el producto de C por M. ¿Sí? Entonces, mientras más grande sea C y más grande sea M, va a ser más difícil cambiar la temperatura. Por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar la temperatura de 1 litro de agua o cambiar la temperatura del mar? ¿Sí? Por supuesto que al litro de agua. El mar es complejísimo cambiar la temperatura porque tiene una masa enorme. Además de tener un calor específico grande por ser agua, si la masa es enorme, es muy difícil cambiar la temperatura. ¿Sí? Entonces, a ustedes les pueden dar, en general le van a dar el calor específico, el C. Lamentablemente también se llama C a la capacidad calorífica, que es el producto del calor específico por la masa. ¿Cómo se van a dar cuenta que le dieron uno y no el otro? Porque por ahí dice simplemente C igual a... ¿Cómo se dan cuenta, chicos? Por las Bien, Ornella me dice unidades. las unidades. Perfecto, las unidades. Acá fíjense que falta el gramo acá abajo. ¿Sí? Entonces, la unidad de capacidad calorífica es calorías sobre grado centígrado. Es simplemente, a ver, en lugar de poner C por M, poner C directamente. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver un ejemplo donde les van a dar el dato ese. Entonces, anotamos estas fórmulas, hasta ahora es nada más que esta fórmula, ¿sí? En general nos van a dar el calor específico y la masa. Y en algún caso particular que ahora les voy a decir, nos van a dar la capacidad calorífica. ¿Mm? Bueno, lo que les comentaba antes es que el calor específico del agua es muy grande comparado con el hierro, con cualquier otra sustancia. ¿Sí? Y esto influye en el clima. Influye muchísimo en el clima. Por ejemplo, en zonas desérticas eh, cambia mucho la temperatura de día y de noche. Mientras que si ustedes están cerca del mar, como el agua no le gusta cambiar su temperatura, actúa como un moderador del clima. Entonces, las temperaturas no son muy distintas, la amplitud térmica no es muy distinta en climas costeros que en medio de un desierto, donde puede haber una gran diferencia de temperatura entre la mañana y la noche. ¿Sí? O sea que, fíjense qué importante que termina siendo el calor específico. Acá tenemos el ejemplo, ¿se acuerdan de la propaganda esta? Que volú, que estaba el tipo ahí en la arena. Durante el día, por ejemplo, la arena está que arde y el agua en la costa nuestra está re fría. A la noche parece pasar lo contrario, ¿no? La arena está completamente fría
y el mar parece calentito, pero en realidad el mar no cambió su temperatura, simplemente es una cuestión de sensación. Nos parece calentito porque la arena está fría. ¿Mm? Esto lo pasó. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo fácil. Me dicen, calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 kilo de agua para calentarla de 20 a 80. Y me piden compararla con el calor que hace falta para calentar el hierro. ¿Sí? Entonces, tengo que usar esta fórmula. Masa por calor específico por diferencia de temperatura. La temperatura final es 80. La temperatura inicial es 20. O sea, el calor me va a dar positivo porque necesito que me entreguen calor para aumentar la temperatura del agua. ¿Bien? Y el calor específico, por supuesto, es un valor positivo. Es 1 kilocaloría. Fíjense que yo usé acá, como la masa era un kilo, usé kilocaloría arriba y kilogramo abajo para que se me simplifique el kilo. ¿Está bien? Bueno, hago la cuentita, me va a dar en kilocalorías porque los grados centígrados se van a simplificar. ¿Sí? Así que me termina dando 60 kilocalorías. Hago la misma cuenta, pero para el hierro. Lo único que va a cambiar acá es el calor específico. ¿Se acuerdan que habíamos dado que era 0,1? Entonces va a hacer falta muchísima menos energía, ¿sí? La 10ª parte de energía para lograr lo mismo, o sea que aumente la temperatura de 20 a 80. ¿Se dan cuenta qué importante es el calor específico que determina que hace falta 10 veces más de calor para calentar el agua a las mismas temperaturas? ¿Sí? Bueno, y en todos los problemas que vamos a resolver ahora, siempre vamos a hablar de lo que se llama calorímetro o recipiente adiabático. La palabra adiabático suena fea, lo vamos a ver mucho a partir de la semana que viene. Es simplemente un recipiente que no permite que entre calor o que salga calor. Es un termo. Un termo muy bueno. Vamos a hablar en general de calorímetros ideales. Un calorímetro ideal no va a dejar pasar calor de un lado para el otro. En 10 minutos, chicos, nos van a echar y recuerden que yo voy a volver a entrar 5 minutos después, cuando termine de grabar la clase. Entonces, cuando ustedes le digan calorímetro, es un termo. ¿Sí? Y en general este calorímetro lo vamos a usar para determinar calores específicos. Entonces vamos a hacer este experimento. Por ejemplo, tenemos agua, una masa de agua que conocemos, a una temperatura que conocemos, y le vamos a agregar un material, por ejemplo un metal, que queremos determinar su calor específico. Sabemos cuánta masa hay, sabemos cuánto es su temperatura. Por ejemplo, imagínense que el agua está a 20 grados y el metal está a 80. Entonces, el metal va a perder calor. O sea que el metal va a tener un calor negativo porque pierde calor. Pero ese calor entra al agua. Y visto desde el agua, el calor es positivo, ¿no? Sistema agua recibe energía, así que el calor va a ser positivo. Pero en algún momento van a llegar a igualar temperaturas. Este va a ir perdiendo calor y este va a ir ganando calor hasta que finalmente se llegue a un equilibrio. ¿Cómo va a ser, chicos, el calor que entregó el metal y el calor que recibió el agua cuando uno termina el proceso, cuando uno llegó a una temperatura de equilibrio? ¿Cómo son estos dos calores? Ahí me dicen iguales, Camila, Emilia y Ornella. ¿Pero iguales, exactamente iguales, o hay alguna pequeña diferencia? El signo. Camila y Ornella me dicen el signo contrario. ¿Y qué pasa si yo los sumo a estos dos? Porque son iguales pero del signo contrario. ¿Qué pasa si los sumo? Da 0, bien. Si yo sumo el calor que recibió el agua más el calor que entregó el metal, me tiene que dar 0. ¿Bien? Cada vez que a mí me digan que tengo cosas adentro de un calorímetro, esto va a ser lo que voy a tener que plantear. Que la suma de todos los calores intercambiados da 0. Eso es en el caso de que sea un calorímetro ideal, ¿no? Si no fuera ideal, no daría 0, porque parte del calor se iría. Pero todos los problemas que vamos a resolver van a ser ideales, ¿sí? Así que la suma de los calores tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya en el machete tenemos dos expresiones, ¿sí?
Una que me dice que el calor es igual al calor específico por la masa, por delta T. Y otra que me diga que cuando estoy en un calorímetro, la suma de los calores da 0. Además, saber que cuando el calor entra es positivo, cuando el calor sale es negativo. ¿Mm? Bueno, veamos un ejemplo. El primer ejemplo, y cortamos acá, chicos. Y seguimos en el segundo zoom. Me dicen que tengo un calorímetro que tiene 400 gramos de agua a 10 grados centígrados. Se introduce un metal 50 gramos a 80 grados centígrados. Pero no sé cuánto vale el calor específico de este metal. Al cabo de un rato se observa que la temperatura se estabiliza a 12 grados centígrados. Calcular el calor específico del metal y se considera despreciable la capacidad calorífica del calorímetro. Esto lo voy a explicar después, después del zoom, después que se corte, lo que se llama capacidad calorífica. Entonces, fíjense lo que me dicen. Tenía 400 gramos de agua a 10 grados y le agrego metal, 50 gramos de metal a 80 grados. ¿Sí? Una pregunta conceptual. Tengo mucha masa de agua a 10 grados. Tengo poca masa de hierro a 80 grados. La temperatura final, ¿a qué se va a parecer? ¿A la temperatura del agua, que es 10, o la temperatura del hierro, que es 80? ¿A quién se va a parecer más? ¿A la de hierro? No, a la del agua. El agua no le gusta cambiar su temperatura. Se va a parecer mucho a 10. ¿Estamos de acuerdo? Por dos razones. Por el calor específico del agua, que es mucho más grande que el de hierro, y porque tengo más masa encima de agua. ¿Está bien? Bueno, me piden calcular la temperatura de equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo. Ah, no, perdón. La temperatura de equilibrio me dan 12 grados. ¿Sí? Lo que me piden es calcular el calor específico de ese metal. Entonces planteo que la suma de los calores da 0. Fíjense que la temperatura inicial del agua es 10, la final es 12, la inicial del metal es 80, la final es 12, porque los dos llegan a la temperatura de 12. ¿Sí? Entonces planteo que la suma de los calores da 0. Fíjense que tengo masa del agua, calor específico del agua, temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua, masa del metal por el calor específico del metal, temperatura final del metal menos temperatura inicial del metal, igual a 0. Acá, este es el calor del agua, este es el calor del metal, dan 0. Fíjense que mi única incógnita aquí es el calor específico del metal. Esto podría ser un ejercicio típico, por ejemplo el ejercicio 6 es así. El problema ya terminó. Lo único que tengo que hacer es despejar de aquí el calor específico del metal. Bien, lo hago rápido, pero es simplemente un despeje. Pongo todos los datos, ¿sí? Simplifico, ¿sí? Y me da el valor que por supuesto me tiene que dar positivo. Y fíjense que es más chiquito que el del agua. ¿Está bien? Bueno, y ahora les cuento algo que ahora lo vamos a seguir. Después del corte lo vamos a seguir. Este gráfico, chicos, que voy a hacer ahora, voy a calcular qué calor recibió el agua. ¿Sí? Hago la cuenta con la expresión esa que usamos recién. ¿Y qué calor entregó el metal? Fíjense que, por supuesto, el calor que recibió el agua es igual al calor que recibió el metal, pero el metal perdió calor. ¿Sí? Y voy a hacer este gráfico. Voy a poner en el eje de las Y la temperatura y en el eje de las X el módulo del calor. El agua pasó de 10 a 12 grados. ¿Sí? Y el metal pasó de 80 a 12 grados. El lugar donde se juntan es donde se llega al equilibrio, que es 12 grados. Fíjense que acá puse módulo del calor, porque en realidad el hierro pierde calor. Si hubiera tenido que poner calor, tendría que haber ido una recta para el lado contrario. ¿Sí? Pero es mejor poner módulo del calor, porque entonces me permite, donde se cruzan estas dos rectas, encontrar el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto lo dejo para después, chicos. Cortamos ahora, si no nos produce un corte abrupto en cualquier lado, y en 5 minutos nos vemos de nuevo.